Libro de Génesis, capítulo 30, versículo 25 en adelante. Ayer vimos lo complejo de la vida de Jacob viviendo en Padán Aram, con dos esposas, con dos siervas que le dieron todos los hijos que él requería. Solo que Raquel, la esposa de Jacob, no tenía hijos. Recordemos esa parte de conflicto interno, intrafamiliar. Un conflicto que nos deja claro que la gente que Dios llegó a usar en el proceso de la vida y de la historia nunca fue gente que tuvieran ambientes perfectos y que vivieran o que vinieran de familias sin dificultades o sin problemas. No es así. Lo que registra la palabra es que aquellas familias o aquellos hombres de Dios que llegaron a configurar la estructura de lo que llegó a ser el pueblo de Dios era gente con conflictos como los suyos y como los míos. Que la clave para poder salir adelante en todos estos procesos fue que Dios estaba con ellos. Fue que Dios se les manifestó en el camino y ellos le creyeron a Dios, y a pesar de los ambientes hostiles, difíciles, ambientes de guerra incluso, Dios fue configurando la construcción de un pueblo al que Dios llama su pueblo, el pueblo de Dios, la nación de Israel, de donde vendría el Salvador del mundo, que sería al final de cuentas el que bendeciría todas las naciones de la tierra. Pero ese Salvador no viene de familias perfectas, de gente perfecta, con historias perfectas, donde todo está en su lugar, no. Toda esa historia se configuró de familias con problemas, de gente con defectos, de gente en ambientes difíciles, con incluso actitudes incorrectas. Eso nos deja claro que la bendición de Dios para usted y para mí nunca fue el resultado de la colaboración del ser humano para que la obra de Dios se consumara, sino el resultado de un plan bien trazado en el cielo que funcionaría aún con gente con problemas como usted y como yo. Y allí en el ambiente del capítulo 30, donde vimos el conflicto entre Raquel, Lea, Silpa, Bilha, los hijos de esta familia que se va configurando y que dije son un verdadero desastre si uno lo mira de un punto de vista familiar. Son un verdadero desastre. ¿Cómo sería lindo, no? Que su hogar y mi hogar, nuestra familia y nuestros hijos, todo fuera perfecto. No hay problemas, no hay pleitos, no hay diferencias, no hay divisiones, no hay malos entendidos. Qué lindo sería. Bueno, yo casi que tengo una familia así, pero casi no es así. Casi no es así. Entonces, después de todo esto, cuando le nace a Jacob su hijo de Raquel, aquella mujer que él amaba, él le dice a su suegro Labán, le dice: aconteció que cuando Raquel, verso 25, hubo dado a luz a José, que Jacob le dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. ¡Pum! Se prendieron las alarmas de Labán. Porque ahora Labán tenía a Jacob, a los hijos de Jacob, sus criadas, sirviendo en su tierra a favor de Labán. Y mientras que Jacob caminó con Labán, la prosperidad de Labán se disparó al cielo. La prosperidad de Jacob se elevó de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque todo lo que empezó a tocar Jacob tenía el favor de Dios. Es la clave para usted y para mí, contar con el favor de Dios. Cuando Jacob le dice: por fin Dios me ha dado un hijo de Raquel, aquella mujer a quien él amaba, por favor, envíame e iré a mi tierra. Yo quiero regresar a mi casa. Dame mis mujeres, mis hijos, o sea, eran de Jacob, pero yo quiero que note la formalidad que maneja Jacob. Dame mis mujeres, mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Cuando Labán escucha esto, dice: y Labán le respondió: halle yo gracia ahora en tus ojos. Halle yo gracia en tus ojos. Quédate
quédate por favor. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Yo quiero que observe el tema, porque aquí Labán reconoce que la bendición que tiene en su casa es el resultado, no solo de Jacob, sino de la presencia de Dios, de Jehová, en la vida de Jacob. Quédate, por favor. Has sido para mí un socio extraordinario. Has caminado conmigo y todo lo que he puesto en tus manos, Dios, Jehová, lo ha prosperado. Yo puedo reconocer esa diferencia entre lo que tú hiciste por mí en 14 años, ahora en lo que acontecía antes de que tú llegaras. Y le agregó Labán: solo señálame tu salario y yo te lo daré. Señálame cuánto es tu salario. ¿Por cuánto me vas a trabajar mensualmente? ¿Por cuánto me vas a trabajar anualmente? ¿Por cuánto me vas a trabajar semanalmente? Dime cuál es tu salario. Y entonces respondió Jacob: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida. O sea, realmente Labán no era un hombre próspero. Era un hombre con un poquito de ganado, un poquito de ovejas, y realmente rayaba la necesidad. Porque poco tenías antes de mi venida y han crecido en gran manera. O sea, este es un tema importante, porque aquí Jacob está destacando que la bendición de Labán es la bendición de Dios en la vida de Jacob. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi casa? ¿Cuánto trabajaré también por mi casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Dígame cuánto es. Y respondió Jacob: no me des nada. Esta parte es interesante, porque aquí está el mismo hombre de antes que dependía de su astucia, ¿no? Que dependía de su estrategia natural, que diríamos manipulaba los ambientes y trataba de, en medio de la manipulación de ambientes, obtener el favor o las bendiciones, entre comillas. No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y él dijo: dime. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y este será mi salario. O sea, mi salario es: yo voy a pasar por en medio de tus rebaños, y las salpicadas y las manchadas serán mías. Ese es mi pago. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. O sea, solo voy a tomar las manchadas, las oscuras, las que tengan, entre comillas, algún defecto en la belleza de la piel. Porque acuérdese, Labán significa blanco. ¿Qué significa Labán? Blanco. La tipología de todos los tiempos, el blanco tiene que ver con integridad, con perfección, con pulcritud. Es más, acuérdese que cuando Dios estableció en el tabernáculo la presentación de cabras, no podían venir ni manchadas ni rayadas, tenía que ser de un blanco puro. Lo que significa que de alguna manera Jacob está diciendo que le dé en pago lo defectuoso en el color. Lo defectuoso en el color. ¿Están conmigo? Yo sé que algunos han escuchado este pasaje, pero lo que va a escuchar usted esta mañana te va a volar la cabeza. Porque Jacob está pidiendo lo defectuoso. Jacob está pidiendo lo manchado, lo rayado, lo listado. Lo que en aquel tiempo decía: ay, mira, parió la oveja, lástima. Tiene una mancha en la cabeza, tiene una mancha en la oreja, tiene una mancha en la pata. Es lo que está pidiendo este hombre llamado Jacob como pago por su trabajo. ¿Ya están conmigo? Entonces dijo Labán: mira, sea como tú dices. Y él por dentro diciendo: wow, este hombre está loco. Qué tonto.
¿Cómo me va a pedir a mí que le dé las ovejas defectuosas? Pues claro que se las doy. Ese va a ser su trabajo. Aparte de eso, las ovejas blancas y puras eran el 99%, por llamarlo de alguna manera, de las ovejas que parían. Solo un pequeño grupo de ovejas manchadas y rayadas estaban en el grupo. Por eso Labán, hombre de negocio, dijo: listo, ese es tu salario. Y yo creo que llegó haciendo la mofa a la casa. ¿Sabe qué me va a cobrar Jacob a partir de ahora? ¿Qué, papá? ¿Qué te va a cobrar? Las ovejas manchadas. Por eso va a trabajar de aquí en adelante, por la manchada, por la rea. ¡Qué tonto! ¿Me hago entender? Aquí está Jacob funcionando de una manera diferente. Porque cuando uno sabe que el favor de Dios está allí, está con nosotros, cuando sabemos eso, todo el ambiente empieza a cambiar y las circunstancias desfavorables empiezan a ir a nuestro favor. Aquí hay una altísima comprensión de Jacob acerca de cuando el bien de Dios está conmigo, así el mundo me quiera dar lo peor, Dios lo convertirá en lo mejor. Díganme amén. ¿Están conmigo? Entonces dice la palabra que entonces Labán, zorro viejo, astuto el hombre, blanco pero no puro, ¿no? Su nombre significa blanco, como simbología de pureza. No hay nada más impuro que Labán. Nada y nada más antiético que Labán. Dijo: listo, hagámoslo así. Y llamó de una vez a sus hijos, le dijo lo que iba a pagarle y le dijo: corran al ganado y saquen rápido todas las ovejas salpicadas, rayadas, manchadas, por favor, y pónganlas lejos de aquí antes de que llegue Jacob a sacarlas. ¿Están conmigo? Esa es la magnitud del engaño de un hombre llamado Labán, que por cierto se parece un poco a Jacob, el viejo Jacob, aquel que tuvo un encuentro con Dios en el camino. ¿Están conmigo allí? Y entonces a Labán apartó aquel día los machos cabríos. Nota, los machos cabríos son los padrotes. Los padrotes, los que producen las ovejas, los que engendran las ovejas. Puso aparte los machos cabríos rayados y todas las cabras manchadas, salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Me imagino la sorpresa cuando dice Labán: listo, ese será tu precio, y llega 1 hora después, 2 horas después, Jacob a mirar los rebaños y no hay ni una sola oveja manchada, ni rayada, ni salpicada entre las ovejas que él pidió como sueldo, como salario. Y ahí notamos nosotros la prudencia, la inteligencia emocional. Voy a usar la palabra, la inteligencia emocional para no salirse de la ropa, dicen en Colombia. Para no salirse de los chiros, dicen en otros lugares. Para no perder el control emocional, espiritual, ante la desventaja, ante las astucias y artimañas del mundo. ¿Cómo se conservó Jacob? Este es otro Jacob, ¿sabe? Este es un Jacob totalmente diferente. Este es un Jacob con otro color y con otro sabor, con otra naturaleza, con otra actitud. ¿Sabe que hay gente que pierde todo por su actitud? Hay gente que pierde todo por la forma como habla, como manifiesta las emociones, la incomodidad. Aquí Jacob se mantiene de una pieza, no se descompone y empieza a apacentar las ovejas de su suegro. Empieza a apacentarlas. Pero algo aconteció en el mundo mental y espiritual de Jacob, porque cuando Jacob vio aquello, él hizo algo. Tomó luego Jacob varas verdes. ¿Tomó Jacob qué? Varas verdes de álamo, de avellano, de castaño, de 3 tipos de árbol: álamo, avellano y castaño. Descortezó en ellas mondaduras blancas, o sea, les quitó la cáscara en algunas partes, descortezó en ellas mondaduras blancas, o sea, sacó a la luz lo blanco de la madera,
que estaba detrás de la cáscara o de la corteza del árbol, descortezó mondeduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. O sea, si veía esas varas, estaban salpicadas de alguna manera, de manera intencional por Jacob, quien descortezó en algunas secciones las varas. ¿Y qué hizo Jacob? Puso las varas que había mondado, que había descortezado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas. Las puso allí al frente, las cuales cuando venían procreaban cuando venían a beber, las cuales procreaban cuando venían a beber. ¿Qué hizo Jacob? Puso las varas justo allí al frente de las varas, habiéndolas descortezado, habiéndoles arrancado la piel, por llamarlo de alguna manera, a las varas les quitó parte de la piel, les quitó la piel, y después de que les quitó la piel, las puso al frente donde venían las ovejas. ¿Qué venían? Las ovejas venían a beber, y mientras que ellas procreaban cuando bebían, ellas procreaban mientras bebían al frente de las varas mondeadas por Jacob. Y así concebían, o sea, así se cruzaban las ovejas delante de las varas. Verso 39. ¿Y qué parían? Parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Yo quiero que, por favor, esto es una cosa de locos. Cuando concebían delante de las varas descortezadas, donde se les había arrancado la piel a las varas, para sacar de la vara lo blanco de la vara, ellas concebían ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Y cuando habla de diversos colores, perdóneme, amado, no sé si habrían salpicaduras amarillas, verdes, rojas. Una locura, o sea, se armó la locura de aquellas ovejas, empezando a parir ovejas de diversos colores, con diversos diseños, con diversas formas. Y aquí, mire, mucha gente ha tratado de explicar. Yo me leí el libro La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, que llegó después a llamarse David Yonggi Cho, y él hablaba acerca de la cuarta dimensión, que aquí Jacob había entrado a la cuarta dimensión, la dimensión espiritual, y que había entendido por el Espíritu que esa era una metodología para poder proyectar una visión de lo que uno quiere alcanzar. Y que a través de este ejercicio, Jacob había entrado en el mundo espiritual y había logrado traer los diseños del mundo espiritual y ponerlos a través de esas varas delante de las ovejas, y de esta manera, de manera sobrenatural. La cosa es bien interesante. Pero la cosa es más sencilla. El poder de la visualización sí está allí representado. Porque básicamente lo que Jacob está entendiendo, escúcheme, amado, como un ejercicio de un hombre que está creciendo en la fe, de que esta es una forma en la que él se está ejercitando a nivel espiritual para que lo que él quiere alcanzar a través de la visión que él tiene de esas varas, él creía eso y estaba convencido de que eso era así, confiando en los diseños de Dios. Mientras se desarrolló este ejercicio, lo extraordinario es que las ovejas, cada vez que venían, bebían agua y se apareaban, tenían el resultado que Jacob había estimado. Pero yo quiero que se quede con varias cosas de esto que ya quiero compartir para finalizar. ¿Están conmigo? Lo extraordinario de esto es la elección que Jacob tuvo de escoger ovejas manchadas, defectuosas, entre comillas, y ponerlas a concebir delante de varas que se les había retirado la piel. Varas descortezadas para concebir ovejas manchadas y rayadas.
Ya le doy la explicación de esto y por favor esté pendiente porque esto te va a volar la cabeza. Y entonces cuando esto pasaba, Jacob apartaba los corderos y los ponía con su propio rebaño. Jacob apartaba los corderos y los ponía con su propio rebaño. Los listados, los que eran de color oscuro y todo lo que era del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán, porque Labán tenía problemas en esa parte. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, ojo, porque aquí hay una estrategia, las más fuertes Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. O sea, nota algo, porque aquí es para que las ovejas vean las varas, y cuando ven las varas seguramente algo llamaba la curiosidad, pero al otro lado estaba Jacob mirando a las ovejas a través de las varas y las ovejas mirando a Jacob a través de las varas. El poder de la visualización, dicen algunos. Allí hay algo espiritual y sobrenatural que todavía no logramos entender, pero yo sé que usted va a salir con algo nuevo esta mañana, que te va a bendecir. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no ponía las varas, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Verso 43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, pero no solo ya ovejas, también tenía siervos y siervas, camellos, asnos. Empezó un nivel de prosperidad en la vida de Jacob extraordinario. Pero ¿qué ovejas tenía Jacob en su ganado? Diga conmigo, ovejas manchadas, ovejas con diseños extraños, sin nada de blanco, o sea, más bien, el blanco salpicado de manchas, indicando defecto en la oveja. Yo quiero que hagamos una proyección, por favor, y nos vayamos a la cruz. Porque cuando Jesús de Nazaret es exhibido en la cruz del Calvario, ahí está Jesús. Una vara, la vara de poder de Dios. Que para poder salvar ovejas manchadas, salpicadas y rayadas, nosotros éramos, no ovejas blancas, perdóneme, estoy hablando de la iglesia. Usted y yo no éramos ovejas blancas, nosotros éramos ovejos, yo en el caso mío, y las hermanas ovejas. Éramos ovejas y ovejos manchados, rayados, listados, que el mundo consideraría defectuosos. ¿Qué hizo el Señor? Se fue a la cruz, y en la cruz del Calvario, en aquella cruz, que tipifican las varas manchadas, las varas que descortezó este hombre llamado Jacob. Allí Jesús empezó a concebir en la cruz del Calvario a las ovejas manchadas y rayadas que tendrían que ser parte de su rebaño. Por eso es que no es de extrañar que las ovejas que el Señor toma para sí sean lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que no sirve. En la teología significa que cuando Jacob estaba escogiendo las rayadas, las manchadas, en una proyección de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, donde él escogería ovejas manchadas, rayadas, con defectos en la piel, con defectos en el carácter, con defectos en su vida mental, con defectos en todo. Y allí Jacob está estableciendo el modelo que copiaría, entre comillas, Jesús para llamar a su ganado, a sus ovejas, para llamar a su rebaño, para tomar a su redil. Jesús no escogió ovejas puras, no. Las ovejas puras estaban en el templo, entre comillas. Eran las ovejas de los sacerdotes. Los sacerdotes incluso rechazaron a Jesús. Y cuando rechazaron a Jesús, ¿qué hicieron? Tomaron a Jesús, la vara de Isaí, el retoño de Isaí. ¿Están conmigo? El retoño de Isaí, la vara de Isaí, el retoño que brotaría del linaje de David. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron,
lo azotaron, lo descortezaron, literalmente. Jesús es la vara, azotada, descortezada, se le retiró la piel y dejó salir lo blanco de la vara que estaba en Jesús, para que a partir de allí, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, exhibiendo lo blanco, lo puro, lo perfecto de su carácter, a la luz de esa vara descortezada en la cruz, Dios concibiera hijos manchados, rayados, enlistados, gente con defecto, que llegaría a ser parte del pueblo de Dios. Una vez más, Labán se quedó con las ovejas blancas, el sacerdote también se quedó con las ovejas blancas, y a Jesús lo declararon un hijo del diablo. Lo declararon un hombre blasfemo, y por lo tanto lo sentenciaron a muerte. Y cuando le daban los latigazos en el cuerpo a Jesús, descortezaban a Jesús, mondeaban la vara de Isaí, la vara que retoñó del retoño de David. La descortezaron, y cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús concebía a su iglesia, a su rebaño de ovejas rayadas y manchadas como usted y como yo, por el pecado. Usted y yo no somos ovejas puras, no somos ovejas defectuosas, ovejas que no tendrían por qué ser parte del rebaño del Señor, y sin embargo, cuando Dios le dijo al Padre, ¿qué ovejas quiere que te dé?, dijo Jesús en el cielo, dame las manchadas, dame las rayadas, dame las que nadie tomaría para sí. Yo las quiero, y por eso es que usted y yo somos parte hoy del pueblo de Dios. Bendigo a Dios porque la palabra dice que Jacob se enriqueció a través de esto. Y bendigo a Dios porque el reino de Dios se enriqueció con ovejas como estas. El reino de los cielos no es el reino de los perfectos, no es el reino de los que nunca fallan, no es el reino de los que nunca se equivocan. El reino de Dios está lleno de ovejas manchadas, salpicadas, de diversos colores, que por sí mismo nunca podrían limpiarse, pero Jesús con su sangre las ha renovado, las ha limpiado, las ha purificado. Y si nuestra mancha fuera roja como el carmesí, cuando llegamos a Cristo, Él por su sangre nos hace limpios como la blanca lana. Ovejas blancas, que antes eran ovejas manchadas y salpicadas, ahora con una blanca lana, producto de la sangre preciosa de Jesús, que vino a cubrir nuestro defecto, y somos ahora parte del rebaño del Señor, que adora a Jesús por toda la tierra. Bendigo a Jesús porque cuando le pidió al Padre las ovejas, no le pidió las perfectas, le pidió las defectuosas. Por eso era que los religiosos del tiempo de Jesús se quejaban contra Jesús. Mira que tú comes con recaudadores de impuestos, con ladrones, con gente inmoral, con prostitutas, caminas con ellos, los recibes, comes con ellos. Y es que Jesús dijo, es que yo he venido a buscar ovejas salpicadas, rayadas, con defectos, para meterlas en mi redil. Bendigo a Dios por eso. Por eso es que el reino de Dios está lleno de tanta gente con tantos defectos como usted y como yo, porque fue lo que Dios escogió en Cristo Jesús. Mas bendecimos a Dios que descortezó la vara de Isaí, el retoño de la vara de Isaí. La descortezó, sacó lo blanco, lo puro de la vara de Jesús en la cruz cuando fue castigado, y desde allí nos concibió como parte de su pueblo. Por eso no paremos de celebrar y de darle gracias a Dios por su obra en nuestras vidas, por cambiar nuestra naturaleza manchada y contaminada, ahora por una blanca lana en nuestro corazón, por causa
de la sangre derramada de Jesús, quien se entregó por nosotros para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Vamos, celebrémoslo.